nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Donde en nosotros y en cada celebración se cumple aquella promesa del Señor. Donde quiera que estéis reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Y se nos dirá hoy, especialmente en el camino, que Él es. El camino es la verdad, es la vida. Y lo es de verdad. No hay fe sin Cristo. No hay fe sin darnos cuenta de que el Padre nos ha enviado a su Hijo, que lo ha dado todo por nosotros. Y nosotros nos debemos a Él. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que has sido enviado para sanar a los corazones, a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo: «Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti». Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo también estéis vosotros. A donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed a las obras.
En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, menos teológica que el Evangelio, que hoy se las trae, tanto la segunda lectura como el Evangelio. La primera lectura es mucho más sencilla. Iban creciendo los cristianos en época de paz, de tranquilidad, ya llegarán las persecuciones ya. Pero en este momento hay paz. Paz, pero no dentro de la comunidad. Hay un problema en la comunidad. Y es que era una comunidad bilingüe, como pasa en tantísimos sitios, también aquí. Y habían los de lengua que llaman de lengua hebrea, pero que en realidad es arameo, la lengua que hablaban los hebreos, que era el arameo. Y después muchos que venían de otros sitios, que eran judíos igual, que se habían hecho cristianos, pero que venían de las sinagogas griegas, gente que había ido a la diáspora, después había vuelto otra vez a Jerusalén y hablaban ese koiné, esa lengua común, que era el griego. Recordemos que 4 siglos antes había sido invadida por los macedonios. Con Alejandro Magno había invadido medio mundo y medio mundo hablaba griego. Desde la punta de la India hasta Grecia y desde Egipto, si queréis, a todo lo que era Asia Menor, incluso llegando a lo que hoy es Arabia Saudí. Todo eso se hablaba el griego por esa invasión. Pues bien, llega un momento en que hay una comunidad doble, los de origen, los que hablan griego y los que hablan arameo. Y había con estas primeras comunidades muchos pobres, pero cuidado que los pobres no son lo que se entiende hoy por pobres. Hoy los pobres hay de todo en el mundo en el que estamos, desde aprovechados a no aprovechados, desde gente que está muy mala, enfermos, psíquicos, a lo que queráis. En aquel momento, ¿qué entendían por pobres? Entendían viudas y huérfanos, y basta. Estos eran los pobres. ¿Por qué las viudas? Porque una viuda que trabajaba, una mujer en aquella época, cobraba un salario que era una 7ª parte del salario de un hombre. Y con eso no se vivía. O si se vivía, pero muy mal. Por eso, esa obligación de atender a las viudas y a los huérfanos, sobre todo niños que no podían trabajar o que si trabajaban por un mendrugo de pan y basta. Eso de la justicia social todavía no existía como lo entendemos hoy, y así que se vivía, pues la comunidad ayudaba, recogía y repartía. Problema, se trataba mejor a los de habla hebrea que a los de habla griega. Había como decir, nosotros somos los de aquí y esos son sobrevenidos, son como de fuera, los trataban peor. Y entonces vienen las quejas a los obispos. Aquí los apóstoles que hacen de obispos, hoy llamaríamos obispos, pero eran los apóstoles. Los apóstoles reconocen que aquello se hace mal y en parte lo hacían ellos, solo en parte. No está bien que lo hagamos nosotros. Vamos a instituir 7 personas. Escoged a 7 de vosotros, que sean hombres, y ponen las condiciones, de buena fama. Bueno, ya sin discutir, eso ya, que sean de la comunidad, sean cristianos, eso ya se da por hecho. Cristianos, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y les encargaremos esta tarea, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. ¿Vale? Escogen a 7, dicen, la propuesta les parece bien, y eligen a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Qué curioso, todos griegos. Los nombres son griegos, todos. Aquí da la impresión, dicen algunos, que los que ya lo hacían, que eran hebreos,
O sea, pues estos, bueno, hebreos, que hablaban arameo, estos continúan haciéndolo. Pero para los griegos, que hayan griegos, que de esta forma no hayan problemas. Pero bueno, eso es la interpretación, porque lo único que dice es que a los que ordenan como diáconos son a estos 7. Y especialmente Esteban, el primero. Y qué curioso, Esteban y después hablan de Felipe y después los demás. Porque Esteban poco después saldrá en Hechos de los Apóstoles como el primer mártir, predicando a los de la sinagoga de habla griega. Curiosamente, esos serán los que lo matarán a pedradas. Después hablarán de Felipe. Tanto Esteban como Felipe predicaban. Y es que el diácono también puede predicar. De hecho, ¿qué es un diácono? Son ordenados aquí por primera vez, con la imposición de manos. Pero aquí tendríamos hoy que hablar mínimamente de estos diáconos y entender qué son. Los diáconos, en la palabra diácono, quiere decir servidor, el que sirve. Y eran los que se dedicaban a lo que hoy diríamos cáritas, o sea, al servicio de la Iglesia para lo que es la ayuda de los más pobres, lo que era la caridad cristiana en buen sentido, no lo que la gente hoy entiende por caridad, que es otra historia, sino lo que era el auténtico amor cristiano hacia los demás compartiendo. De hecho, si todavía se encuentra hoy, si veis la Catedral de Barcelona, a la izquierda, mirando la catedral a la izquierda, está lo que se llama el Museo Diocesano. Pero la casa del Museo Diocesano se llama la Pía Almoina, o sea, la limosna pía, la limosna para el bien, y al otro lado justo, que hoy tampoco es de la Iglesia, bueno, no es de la Iglesia, porque eso se lo quedó el Estado, porque era lo que llaman la casa del ardiaca, del arcediano, del primer diácono, el archidiácono. Esa casa, por razones históricas, porque la Generalitat, el gobierno de Cataluña, durante los primeros siglos eran todos curas, fue después que cambiaron a los laicos, y entonces esa casa, la del arcediano, se convirtió en la residencia oficial del presidente de la Generalitat. Todavía lo es teóricamente, aunque ahí no han vivido en los últimos siglos. Pero es propiedad de la Generalitat, aunque en teoría es de la Iglesia, pero la Iglesia al final acabó quedándose la Generalitat entre una cosa y otra, porque ahí vivía el presidente de la Generalitat antiguamente, del gobierno autónomo. El archidiácono vivía allí y desde la Pía Almoina se trataba toda la caridad de la diócesis. Esa mentalidad, lo que era la antigua Cáritas, no existía. Cáritas como tal tiene solo 70 y pico de años, llamándose así Cáritas. Antes era la limosna de la Iglesia, lo que era el compartir de la Iglesia, pero con otros nombres. Bien, los diáconos, su misión primera era esa, era hacer esa misión, cómo hacer que las comunidades pudiesen ayudar a los más pobres de la comunidad, sobre todo los huérfanos y las viudas. Pero enseguida se vio que también predicaban en nombre del obispo. Y la Iglesia les dio también la posibilidad, además de predicar, de bautizar y de celebrar las bodas, pero sin misa. Ser testigo oficial de la Iglesia. Y uno dirá, ¿esto es hacer medio de cura? Pues sí y no. Y ahí viene el gran error de nuestra generación de cómo entienden los diáconos. El diácono no es un sacerdote, pero eso cuesta mucho de entender. Eso se entendió muy bien a raíz del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en la gran constitución dogmática del concilio, que explica por primera vez muy bien qué son los diáconos. El diácono hace parte del sacramento del orden. El sacramento del orden tiene 3 grados. El grado máximo, que es el obispo, el grado segundo, que es el presbítero, los sacerdotes,
y después el grado tercero, que son los diáconos. Pero es un sacramento muy extraño, porque los dos primeros, el obispo y el sacerdote, o el presbítero, son órdenes sacerdotales. O sea, son órdenes que confieren el sacerdocio ministerial. Así, el obispo, es el sucesor de los apóstoles, con todo lo que implica. El presbítero, el sacerdote, es el colaborador del obispo y colaborador sobre todo de cara a la Eucaristía, y si el obispo se lo concede, pues también de cara al perdón de los pecados, y es el que lleva pastoralmente las parroquias o iglesias. Mientras que el diácono, y eso es lo que les cuesta entender incluso a muchos diáconos hoy, el diácono no es un cura que le faltan cosas, sino que es un servidor no de la parroquia, no de las iglesias, sino del obispo, para aquello que el obispo le manda. Por eso clásicamente en toda la historia de la Iglesia, máximo habían 3, 4 diáconos por diócesis, no más, porque se dedicaban al servicio. Y lo suyo no eran los sacramentos. ¿Podían bautizar? Sí. ¿Podían celebrar matrimonios como representantes de la Iglesia? Sí. Pero de la misma forma que lo puede hacer cualquier laico con permiso del obispo. El sacramento no confiere eso, sino es el permiso del obispo. El sacramento está hecho para el servicio, no para el sacerdocio. Lo que pasa es que bautizar, aunque se le confiere a los apóstoles y a los curas, en caso de necesidad, y esto lo sabéis todos desde la catequesis de niños, en caso de absoluta necesidad, pero necesidad de verdad, puede bautizar cualquier cristiano. En caso de los matrimonios, sabéis que el que casa, los que se casan de verdad son los novios, no es el cura el que casa. El cura hace de representante oficial de la Iglesia y lo hace para dar también la bendición en nombre de la Iglesia, pero los que se casan son ellos. ¿Por qué es obligatorio para que haya sacramento casarse ante un cura? ¿Porque era así antes? No, no lo era. Lo es a partir del Concilio de Trento por los abusos que había habido. ¿Qué abusos había habido? Pues los abusos de los nobles y la gente rica. La gente rica y los nobles lo que hacían es que se iban con una chica del pueblo, cualquiera, las más guapas normalmente, y les hacían promesa de que se casarían con ellas, y entonces decían, bueno, yo me caso en secreto, y se casaban en secreto teóricamente. Se permitía todavía el matrimonio secreto porque los que se casan son ellos, pero las engañaban como a chinas, dicen así. Las engañaban de tal forma que después, el día que querían, se casaban públicamente con otra persona y a estas las abandonaban. Con esa mentalidad se hizo que para que fuera válido el matrimonio fuera solo ante la Iglesia. Pero era un problema para poder hacer que las mujeres fueran protegidas, sobre todo las más pobres, y no fueran engañadas. Fue una medida de protección, no de problema sacramental, sino de protección. Así que todo tiene que ser público y hacerlo bien. Por eso los diáconos sirven para lo que sirven, para ser servidores. Y aquí tenemos los primeros. Y fijaros que en teoría no están a disposición de una parroquia, aunque ahora ya lo están muchos, pero deberían estar al servicio del obispo para todo aquello que él les mande y les haga hacer. Pero pasemos al Evangelio un momento, porque nos alargamos muchísimo, al menos un momento. Evangelio difícil, justo en la última cena. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. O sea, al mismo nivel de Dios, creed en Jesús. Eso a la Iglesia le costó muchísimo. ¿Por qué le costó? Para nosotros es tan evidente que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Es tan evidente el sentido de la Trinidad. Tenemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es tan evidente que hay un solo Dios, pero 3 personas distintas.
lo hemos mamado desde pequeños, pero a un judío esto se le hace casi imposible. Los judíos, recordemos que la iglesia primitiva, los primeros cristianos eran todos judíos. Jesús, María, los apóstoles, los primeros discípulos, todos son judíos. ¿Cómo entender quién es Jesús? Entonces, porque si creen que Jesús es Dios y distinto del Padre, aquí hay dos dioses. A ver, ¿a qué jugamos? Solo puede haber un Dios. La Iglesia le costó mucho y reflexionó mucho para entender lo que es el misterio de la Trinidad en aquello que podemos entender, que no todo se puede entender. Entonces, Jesús lo va explicando de una forma que para nosotros es evidente, pero para los primeros cristianos, bueno, les costó muchísimo. Creed en Dios y creed también en mí. O sea, creed en el Padre y en mí, que soy el Hijo. Pero que no somos lo mismo. Creed en los dos. El mismo Dios, sí, pero diferente. ¿Cómo se come eso para un judío que creía en que solo hay un Dios y todo lo demás era herejía? ¿Cómo se come? Bueno, y después vendrá que nos prometerá el Espíritu Santo, y Jesús enviará el Espíritu Santo. Ya no son dos, son tres. Para nosotros, porque tenemos toda la teología detrás de los padres de la Iglesia, es fácil. Si Dios de verdad es amor, el amor nunca está solo. En su misma esencia han de ser tres: el que da el amor, el que lo recibe, y el fruto del amor, que es el Espíritu Santo. Así está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fácil de decir, pero difícil de entender y de ver, sobre todo en ese primer siglo. Y así todo creerán en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios que se hace hombre. Y por eso dice, si veis que yo hago las obras de mi Padre, creed al menos por las obras. Todo lo que Cristo hacía, lo hacía por obra del Padre, por esa unión con el Padre. Y aquí viene todo esto, que cuesta de entender. Me voy, os prepararé un lugar en el cielo. Volveré, os llevaré conmigo, para donde estoy yo, estéis también vosotros. Y donde yo voy ya sabéis el camino. Es curioso porque aquí hay todo un juego que usará la Iglesia primitiva, que es esto del camino. A los cristianos, antes de llamarles cristianos, allí en Antioquía, les llamaron los del camino, los que seguían el camino de Cristo. Él es el camino. Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso que cuesta tanto de entender, que toda la fe nuestra está centrada en Cristo, porque es en Cristo que nos lleva al Padre. Es Cristo el que lo ha dado todo para nuestra salvación. Es Cristo el que, con su pasión, muerte y resurrección, nos abre las puertas para encontrarnos con el Padre. Solo Él es el mediador y redentor de los hombres. Solo en Él hay vida eterna. No la hay en nadie más. Nadie va al Padre, dirá el mismo Jesús, si no va por mí. Él, lo decíamos la semana pasada, es la puerta del redil de las ovejas. Es la puerta para la salvación, no hay otro. Si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. Ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y los apóstoles no entienden. Nosotros lo tenemos muy fácil, pero ellos no. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No están entendiendo nada de lo que está diciendo Jesús. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Si me ves a mí, has visto al Padre. ¿No creéis que estoy con el Padre y el Padre en mí? Al menos creed a las obras. ¿No veis que son las obras del Padre? Los pobres apóstoles, lo que les cuesta entender todo eso. Pero todo eso irá calando. No lo entenderán en ese momento, pero lo irán recordando como Jesús se lo explicó. Y lo entenderán mejor cuando llegue el Espíritu Santo en Pentecostés, y poco a poco lo irán viviendo y entenderán todo aquello del sentido de la Trinidad, de cómo en Cristo actuaba el Padre. Pero no hagamos como los protestantes, que con que no entienden nada de todo eso,
Muchos de ellos hoy se hacen lo que llaman unicistas. ¿Qué son eso? Los unicistas son aquellos que dicen, no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Con que solo hay un Dios, todo es lo mismo. Pero a veces se presenta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Pero siempre es lo mismo. Solo hay uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Y dices, pues no, es no entender nada de lo que es la auténtica fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí son el mismo Dios, pero tres personas distintas y que se nos muestran cada uno en su lugar. El Padre nos envía al Hijo y el Padre y el Hijo nos enviarán al Espíritu Santo, que es el que se hace aquí presente para en su lectura iluminarnos y el que nos da la Eucaristía a Cristo mismo para ser comido por cada uno de nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este templo del Espíritu, edificado con piedras vivas que somos nosotros, dirijamos al Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia Universal, por las iglesias locales, por todas las comunidades cristianas, para que alcancen la madurez de la fe, roguemos al Señor. Para que la visita del Papa León a Barcelona en el centenario del venerable Antonio Gaudí nos ayude a levantar la mirada a Cristo crucificado y a descubrir en la cruz la esperanza y el sentido de nuestra vida, roguemos al Señor. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de la palabra y de la acción caritativa de los diáconos, para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría, roguemos al Señor. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo la imagen viva del Padre, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros aquí reunidos, para que aprendamos en Cristo el camino que conduce al Padre, roguemos al Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, mediador nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Recordamos hoy la colecta es para las obras de la parroquia.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos estas para nuestro bien y de toda su familia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, poder y gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Asiste, Señor, a tu pueblo. Haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. De aviso recordemos que siempre el primer domingo de mes, como hoy, la colecta es para las obras parroquiales. Miércoles habrá consejo pastoral y de economía para los que seáis miembros y los demás para rezar para que las cosas se hagan lo mejor posible. Y jueves habrá preparación y estudio de las lecturas del domingo, como siempre, tanto presencial como telemáticamente. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz.